¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos hoy día un nuevo programa de la Fundación Voz Nacional, El futuro es nuestro. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar desde Friburgo, Suiza, con un destacado jurista español, el doctor Romualdo Bermejo García, segoviano de nacimiento, pero que su carrera académica y sus estudios académicos los realizó en la Universidad de Friburgo brillantemente, obteniendo no solo un reconocimiento académico de primer nivel, cum laude en sus tesis y reconocimientos de otra naturaleza, premios como el premio Walter Hughes, que le permitió, otorgado por la Fundación Zurich, que le permitió que su tesis doctoral fuera reconocida como una de las mejores tesis doctorales de Suiza en Derecho Económico, de tal manera de que para nosotros esto es verdaderamente un privilegio de poder abordar con un hombre de gran experiencia y de conocimientos en derecho internacional y en economía los aspectos que hoy día están golpeando el mundo. Como el tiempo es corto, gracias, profesor Bermejo, por darnos la oportunidad de conversar con usted. Y quiero hacerle de inmediato la primera pregunta. Después de la pandemia que azota al mundo, ¿cómo cree usted que cambiará el mundo en los aspectos de relaciones, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos? Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto de relieve una cierta descoordinación en materia de cooperación internacional. El principio de cooperación internacional está bien recogido, aceptado y yo diría que en muchas materias bien establecido. Sin embargo, el COVID, esta pandemia, pues ha puesto bien claramente que esta cooperación ha fallado, pero no solamente en relación con los países en desarrollo, con los países latinoamericanos, africanos o asiáticos, sino que ha fallado también en Europa, en donde en teoría tenemos pues una Unión Europea que a nivel económico y comercial parece que lleva las cosas más claras o muy claras, pero que a nivel político no tanto. Y en esta pandemia, pues cada Estado ha actuado individualmente porque la Unión Europea no tiene precisamente competencias sanitarias. Y luego yo creo que otro punto importante que conviene destacar es que en este momento, en comparación con las décadas anteriores, contamos con unos países en desarrollo que ya tienen marcado un camino de poder, y que es China, pero también la India, y otros países que también tienen ese camino de poder, pero que parece que en torno a la pandemia no han sido tan eficaces, como por ejemplo Brasil o México, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otro caso que es el de la gran potencia, como son los Estados Unidos, que son uno de los que están padeciendo más la pandemia. Por lo tanto, el COVID yo creo que ha igualado, no se sabe muy bien si por arriba o por abajo, estas relaciones que habrá que regular un poco mejor en un futuro próximo, ¿no? En ese contexto, Europa, ¿cómo se ha visto afectada en lo económico y en las relaciones entre los países que forman la Unión Europea? Bueno, entre los países que forman la Unión Europea, como acabo de decir, cada uno ha ido, como se suele decir vulgarmente, por libre. Claro, se ha reprochado en los medios de comunicación que la Unión Europea estaba ausente. Y estaba ausente precisamente porque en los tratados no se les otorga competencias sanitarias. Sí que se les otorga a nivel económico comercial, somos una unión aduanera que funciona muy bien, tenemos una política comercial común en el seno de la Organización Mundial del Comercio, pero Europa aquí realmente ha estado ausente y tenía que estar porque jurídicamente no se lo podían permitir. Si actuara cualquier Estado miembro le podría reprochar
que no respetaba las competencias de los Estados miembros en el seno de la Unión. Pero yo creo que aquí en el ámbito europeo ha habido también otras cuestiones al margen de la cuestión competencial o política dentro de la Unión Europea. Ha habido al principio una falta de solidaridad y cuando se han dado cuenta del problema que existía, era más grave de lo que se preveía, pues hay que reconocer que instituciones como el Banco Central Europeo y la Comisión han promovido ese acuerdo que ha facilitado precisamente la movilización aproximadamente de 1.500.000 millones de euros para ayudas y subvenciones de todo tipo, ayudas, préstamos, subvenciones para los países que más han padecido la pandemia. Pero aquí todos han padecido la pandemia. El problema es que hay algunos que salen, bueno, el problema, la cuestión, que algunos salen más favorecidos a ser países económicamente más pobres, tal es el caso de España o Italia, y otros países más ricos que son los que aportan una mayor dosis de solidaridad, que en este caso son Alemania, pero también otros países como los Países Bajos, Finlandia o Suecia o Austria. Estos tres países últimos se oponían un poco al marco de esa solidaridad. Al final la han aceptado un poco a regañadientes, pero creo que esto ha sido un paso importante a nivel económico, a nivel social y también a nivel de la propia construcción europea. Jesús, ¿tú tienes alguna pregunta en esta línea que hacer? Sí, aprovecho de preguntarle al doctor Bermejo. Previo a la pandemia había, desde el punto de vista político, había causado bastante ruido, ¿no es cierto?, todo el movimiento de los euroscépticos. Principalmente por Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, ¿cierto?, Víctor Orbán. Esa configuración de los euroscépticos, ¿cómo se vislumbra a partir del escenario post-pandemia? En definitiva, con el rol que ha jugado la Unión Europea hoy día y de alguna manera, si hay alguna vinculación con lo que podría afectar a los países que venimos detrás de Europa, que son todo el continente sudamericano. Sí, bueno, es una cuestión importante, ¿no? Es cierto que el euroescepticismo estaba últimamente, yo diría, conquistando terreno en países que tienen distinta visión de por dónde tiene que ir la Unión Europea. Esto no es nuevo porque con el Reino Unido lo hemos tenido ya desde su adhesión. Pero últimamente esto es precisamente el choque o lo extraño ha sido que determinados países del este que entraron en la Unión solo en el año 2004, pues rápidamente se volvieron euroescépticos. Y no se puede echar la culpa ni a estos países, o por lo menos toda la culpa, ni a todos estos países, ni a la propia Unión Europea. Yo creo que la culpa está bastante bien repartida, porque sí que es cierto que la Unión Europea en sus momentos álgidos pues ha intentado establecer un marco de competencias siempre muy favorable a la Unión Europea como organización, descuidando un poco una especie de savoir-faire con todos estos estados que tienen un concepto de soberanía bastante fuerte y que la Unión no ha sabido amañar esa idea que tienen ellos de esa soberanía con los propios intereses que tiene la Unión Europea como organización. Por lo tanto, yo creo que los países euroscépticos tipo Víctor Orbán o en muchos casos Polonia, pero también en Italia el caso de Salvini o incluso últimamente en España con ciertos partidos de izquierda o de derecha, como puede ser Podemos o Vox, lo revelan muy claramente. Yo creo que la Unión Europea no ha tenido el suficiente tacto para saber comprender por qué habían surgido estos movimientos un poco antieuropeos, que no eran ya solamente euroescépticos, sino incluso en el caso de Salvini bastante antieuropeos, y esto también un poco en España, tanto con el partido de Podemos como con el partido Vox, aunque entre estos dos partidos yo creo que el que plantea ciertas cuestiones de una forma un poco más peligrosa es Podemos por sus connotaciones políticas que tiene con países como Venezuela, Irán y el comportamiento de sus dirigentes. Jorge.
¿Tú tienes en esta línea alguna pregunta? Sí, profesor. Sí, sí. Lo que pasa es que quiero ver el trasfondo detrás de esta línea política que él nos explica. Primero, si después de la crisis de Grecia e Italia, en Europa están preocupados del cumplimiento de los comportamientos macroeconómicos impuestos por Maastricht. Esa es una línea de interrogación para usted. Y la segunda es si cómo se ve el Banco Central Europeo versus los intereses nacionales. Sí. Porque nos queda claro que... porque nos queda claro que en un sistema como el de la Unión Europea funciona bastante bien cuando los países más ricos, hablemos Francia, Alemania, también usted mencionó Suecia ahora, traspasan intereses a países que son más pobres. Y así es como vimos en su origen el AVE en España y varios avances en distintos países. Y eso ha ido llegando también a los países de Europa más oriental. Pero, ¿qué ocurre con los países que están nivelados? O sea, que aportan y no reciben una contrapartida parecida, y que no son Francia ni Alemania. Sí, bueno, es una cuestión ya bastante compleja, que la crisis financiera del 2007 y 2008 y años siguientes, pues dejó bien claras ciertas cuestiones en relación con la Unión Europea. Siempre se había dicho que la Unión Europea tenía que ser solidaria de forma que los países ricos contribuyeran al presupuesto de la Unión más que los países pobres, evidentemente, y que los países pobres recibirían esos fondos a los que usted ha hecho alusión, como llamado Fondo de Cohesión, la política agrícola común, que tenemos una política agrícola común muy proteccionista, esto nadie lo duda. Por lo tanto, ahí sí que ha habido unas ayudas por parte de los países más ricos que en gran medida han sabido bien aprovechar también los países más pobres. Digo bien más pobres porque, bueno, habría que ver aquí también entre los países menos avanzados, menos ricos de la Unión Europea, hay grandes diferencias, ¿no? No es lo mismo Rumanía y Bulgaria, por ejemplo, que España o Italia. Los cuatro son menos ricos que Alemania, los Países Bajos, Dinamarca o Finlandia, pero evidentemente Rumanía tiene aproximadamente un tercio de la renta per cápita española, y lo mismo es el caso de Italia, aunque la renta per cápita italiana ha bajado también un poco, pero España e Italia andan por ahí los dos más o menos a la par. Entonces, la Unión Europea es una entidad demasiado compleja, y yo creo que la Comisión e incluso el Consejo Europeo no ha sabido o no ha podido adaptar unas determinadas políticas que dieran gusto a todos. Y en la crisis financiera se acusó a la Unión Europea de actuar de una forma un poco, yo diría, autoritaria en relación con los países rescatados. Pero sí que es cierto que ha sido gracias a esa ayuda europea que les ha permitido a estos países rescatados sacar, como se suele decir, los brazos de un cierto ahogo en el mar sin que ellos casi lo quisieran. Y España, que estaba económicamente bastante bien situada en este respecto, al final de la crisis tuvimos que tener también un rescate bancario. Luego, la crisis financiera, yo creo que lo que dejó bien claro es que sí que había una cierta solidaridad europea. El problema era cómo se llevaba a cabo esa solidaridad. Y sí que es cierto que en la crisis financiera determinados países se comportaron pues de una forma un poco soberbia, y tal es el caso precisamente con Grecia, un país pequeño que se le podía haber inundado de millones de euros, como al final se hizo, pero yo creo de una forma políticamente hablando un poco más correcta y un poco más generosa. No era el caso solamente de Grecia, aunque Grecia era el más peligroso, porque Portugal fue también un país rescatado, y también Irlanda. Irlanda no es un país pobre, pero Irlanda recibió 100.000 millones de euros, sobre todo para rescatar también a su sistema financiero, concretamente a los bancos. Pero la Unión Europea no hay que olvidar tampoco que es un mercado. Y de este mercado, los que se aprovechan son los países más ricos.
Y por eso no es extraño que Alemania fuera uno de los países que más apoyó precisamente la integración de los países del este dentro de la Unión Europea. Y esto se ha visto rápidamente. El mercado polaco fue rápidamente absorbido por la industria alemana, evidentemente mucho más competitiva. Y la agricultura polaca pues ha sido objeto también de una cierta presencia por empresas alemanas que necesitaban también, yo diría, abastecer a su mercado. Luego, este es un poco el riesgo que tenemos siempre en Europa, o la lucha entre los países que dan, que es cierto que dan, pero que lo que dan también les viene de una forma indirecta a sus sociedades como una especie de inversión en estos países que son más pobres, pero que esas inversiones las tienen aseguradas. No es lo mismo invertir hoy día por parte de los fondos de la Unión Europea en España, en Italia o incluso en Rumanía, en Bulgaria, que invertir, por ejemplo, en Mali, Nigeria, Mozambique u otros países. Y esto yo creo que es un elemento importante también. Profesor Bermejo, en ese contexto, estaríamos hablando de que en este bloque de países industrializados y ricos, se estaría cumpliendo ese elemento que hoy día está tan de moda en la conversación, sobre todo en Chile, que es el efecto globalista de estas acciones. Sí, yo creo que la cuestión está bien dirigida, ¿no? La Unión Europea siempre ha defendido un liberalismo comercial desde que se creó la Comunidad Económica Europea en el año 57. Al principio hubo una cierta rivalidad entre las tesis de universalismo contra regionalismo, pero rápidamente la Unión Europea se forjó y se consagró a crear una organización regional desde el punto de vista económico, pero a nivel de la integración. Y esto basta con mirar las diferencias importantes que hay entre la Unión Europea y lo que tienen ustedes en América Latina con el Mercosur. Evidentemente, la Unión Europea, Mercosur también es una unión aduanera, pero la Unión Europea es mucho más integradora económica y jurídicamente hablando. Por lo tanto, ven que ustedes no tienen en el Mercosur una corte de justicia, un tribunal de justicia, como tenemos en la Unión Europea, y este tribunal de justicia de la Unión Europea, en muchas decisiones, cuando ha tenido alguna dificultad a la hora de saber quién era competente para llevar a cabo esa política económica, si los Estados o la Unión Europea, pues siempre ha arrimado el ascua a la sardina de la integración, dando esas competencias a la Unión Europea. Y los ejemplos de esta jurisprudencia son muy conocidos en Europa, y esto ya se hace a partir del 72, es decir, incluso antes de que se integrara completamente el Reino Unido. Por lo tanto, yo creo que aquí en el ámbito de la Unión Europea siempre el propósito del tratado del año 1957 se ha ido extendiendo un poco al margen de los tratados, y esto jurídicamente está reconocido. Y con el Tratado de Maastricht ha pasado un poco lo mismo, porque con el Tratado de Maastricht sí que establecía por primera vez todo el tema de la unión monetaria con unas condiciones determinadas, pero lo que no se supo hacer es establecer un mecanismo que pudiera reequilibrar las diferencias económicas que había entre los estados ricos que se integraron en el euro y los estados más pobres que también se integraron en la moneda única. Y ahora veis la expresión moneda única, pues es una expresión que no es muy correcta, porque no todos los estados de la Unión Europea son miembros del euro o están en el euro. Hay solamente 19. El resto no forman parte del euro. Pero ven que el término que se utiliza, moneda única, lo dice el tratado. Por lo tanto, ahora todo está más o menos teledirigido a conseguir que todos los estados tengan esa moneda única. ¿Qué criterios se utilizaron? Pues no fueron unos criterios pura y simplemente económicos, porque el informe Jacques Delors
de 1989 ya decía que había que utilizar esos 4 criterios que están recogidos de deuda, no más del 60%. Hoy día casi no se respeta. Casi todos los estados miembros del euro tienen más del 60%. No más del 3% de déficit. Más arriba era déficit excesivo, etcétera, etcétera. Y aquí Alemania fue el que plasmó los criterios, pero sin tomar en consideración las diferencias económicas. Y claro, meter en una misma moneda a países como Portugal y España, o Italia, como países, Alemania, los Países Bajos, o Bélgica, o Francia, pues claro, ya había una diferencia importante. Y esto todavía no se ha corregido. Por lo tanto, el tema está ahí. Y esto fue lo que puso de relieve la crisis financiera. La crisis financiera puso de relieve que no todos los estados podían hacer frente a la situación de la misma manera, a pesar de que estuviéramos los países en cuestión en el euro. Y los países rescatados fueron precisamente en gran medida los estados del euro, aunque no solo, porque también se ayudó a Suecia y también se ayudó a Hungría y también se ayudó a Estonia, pero de una forma ya un poco más bilateral, más acordada que en relación con los países del euro, que rápidamente el Consejo Europeo y el Banco Central decidieron más o menos todos los programas de ayuda para Grecia, Portugal, Irlanda o España con el rescate bancario. Profesor Bermejo, ¿me permite una intervención? Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que ahí entra el tema de que países como Grecia, Italia y otros de los rescatados desarrollaban una política de carácter socialista y desde luego con alguna idea estatista o de control y desarrollo estatista. Entonces, ahí tenemos nosotros por no mencionar dos que ya los nombré, ellos también en sus cuentas nacionales escondieron todo este desarrollo, o sea, ellos hicieron una contabilidad no fraudulenta, pero amañada a esconder esta realidad. Entonces, es ahí donde yo lo quería llevar precisamente al tema del Banco Central y los controles macroeconómicos de estos países, porque es cierto que países como Alemania y Francia se benefician de esta unión aduanera y de esta Unión Europea, pero también son países que aportan con tecnología, aportan con trabajo, aportan con inversión. Entonces, la idea es, y yo lo he leído de varios autores que hablan de tal como pasó con el Fondo Monetario Internacional, que al final pasó a ser, como es regido por las potencias, entonces pasó a ser un órgano rector y controlador y más aún director de la actividad de los países pequeños. En este caso pensemos Chile. Y ahora en Europa, por supuesto, el Consejo y este organismo que es el Banco Central Europeo son los que empiezan a controlar, a dirigir y pretenden tener también atribución sobre el desarrollo político, esta vez, de estos países que dentro del concierto europeo son más pobres. Sí, tienes razón en gran medida, ¿no? Bueno, el caso típico fue Grecia, que no solamente amañó las cuentas, sino que las ocultó, cometiendo, pues en teoría, lo que se podría denominar un fraude financiero. Y no solamente un fraude financiero, sino por la violación del principio de lealtad, etcétera, etcétera, ¿no? El caso griego, que ellos mismos lo han reconocido, por malas políticas del Estado griego, evidentemente, políticas socialistas sin sentido, pero luego tenemos el otro caso, como también Portugal, que no hizo nada de eso, que fue un país más serio y también cayó un poco en el agujero, ¿no? Yo creo que aquí en Europa se está reconociendo que los estados más ligeros a la hora del gasto, y esto va también para España, pero que tampoco lo comprenden, tienen que ser un poco disciplinados. Por eso, últimamente, el problema estaba entre los llamados estados frugales, que era la expresión que se utilizaba en Europa, liderados por
los Países Bajos, Finlandia y Austria, se llama países frugales porque, bueno, muy austeros. Los españoles decían estados protestantes. Bueno, pues Austria no es un estado protestante y estaba ahí, un estado católico, de los más católicos que tenemos en la Unión Europea. De ahí un poco el desconocimiento que existe muchas veces entre los propios estados de la Unión Europea en la opinión pública. Pero es evidente que los estados que tienen dificultades económicas son los que no han tenido una disciplina presupuestaria. Pero ¿qué ocurrió cuando entró el euro? Yo estuve en un congreso en Nápoles en el año 1996 y había un profesor francés que muy claramente lo dejó expuesto de la siguiente manera: o entran España y Portugal en el euro o no habrá euro. Por tanto, para Francia el reto era que España y Portugal entraran. No tanto por razones económicas, porque España tiene evidentemente una balanza comercial con Francia. Yo creo que es el país con el que tenemos más de comercio intraeuropeo, incluso más que con Alemania, pero yo creo que también lo hacía por cuestión política, porque siempre que España ha tenido un problema, en España la opinión pública piensa que lo ha resuelto Alemania o los políticos. En realidad, los que han echado siempre un cable a España ha sido Francia, en muchos aspectos. Lo hizo ya Mitterrand en su momento para negociar con España, cosa que Giscard d'Estaing no lo quiso hacer. Pero es cierto que los países mediterráneos del sur, que se denomina ahora la Europa del Sur, tienen que ser estados más disciplinados. Y no basta con crear una renta vital, que es lo que ha propuesto Podemos, y dar subvenciones a todo el mundo cuando el Estado o la sociedad no lo permite desde el punto de vista económico, porque eso es, evidentemente, pan para hoy, como se dice en castellano, hambre para mañana. Y esto yo creo que ha sido lo que no han comprendido los países del sur de Europa, teniendo, como ellos pensaban, siempre detrás los países más ricos y sobre todo el Banco Central Europeo. Esto ya lo tenían que haber comprendido con la crisis financiera, pero con la crisis financiera, España, que como ya he señalado fue rescatada a nivel bancario, a pesar de que los españoles y el gobierno no lo defendía así, pues tuvimos una crisis financiera importante, de manera que, gracias al discurso de Mario Draghi, cuando dijo que sepan ustedes que el Banco Central Europeo intervendrá como debe ser, más o menos dijo, y en toda la medida de lo necesario. Y a partir de entonces, la prima de riesgo española, que estaba en un 600% en julio de 2012, empezó a bajar y 4 o 5 meses más tarde estaba ya en un 250%. Por lo tanto, yo creo que aquí el establecimiento del Banco Central Europeo y de la moneda del euro, a pesar de que no se construyó sobre bases económicas sólidas, porque no es lo mismo un país como Alemania, una sociedad económica como la alemana o la holandesa, y una sociedad económica como la española, la portuguesa o la italiana. Y estamos hablando aquí de países, todos ellos más o menos ricos, unos más ricos que otros, pero no les estoy hablando de países mucho más pobres, como pueda ser Bulgaria, Rumanía, que evidentemente no está en el euro, o Polonia. Pero hemos visto también que Estonia, Letonia está en el euro, y Eslovenia está en el euro. Croacia quiere entrar. Yo creo que el euro, a pesar de todos los problemas jurídicos que plantea con el Tribunal Constitucional alemán, ha sido algo que ha favorecido la transferencia de recursos financieros para los países del sur. Entonces, ahora el problema es que esos recursos financieros, habiendo visto lo que ocurrió en la crisis financiera, tienen que ser controlados de una forma o de otra por la propia Unión. Si no queremos que evidentemente no se genere esa confianza en los países que dan de que los recursos van a ser utilizados correctamente. Jesús. Sí, yo quiero aprovechar este tema, doctor, pero para llevarlo a otro escenario geopolítico, pero contextualizándolo un poco en el aspecto histórico.
El modelo económico y de las democracias liberales post Segunda Guerra Mundial muy de la mano del impulso de Estados Unidos, ¿cierto? Y de alguna manera fue, con Occidente había mucha relación, bueno, porque venía desde Inglaterra, entonces fue algo que la hegemonía norteamericana, todo lo que era Occidente y los países que están influenciados por Occidente lo recibimos bastante bien, o sea, nos venía bastante bien a nuestro propio concepto cultural de la sociedad. Sin embargo, en 2018, la revista Foreign Affairs, unos profesores de la Universidad de Harvard publican unos artículos que decían o pronosticaban la muerte de la democracia liberal. Y uno de los signos que mostraban de esta posible muerte de la democracia liberal era que determinados segmentos de la sociedad, y entre ellos comparaban segmentos de la sociedad alemana y norteamericana, preferían estados no democráticos, pero con ciertas garantías sociales. Y otro signo que mostraban era que una de las potencias económicas de la nueva hegemonía era precisamente China, y que culturalmente no pertenece ni a la democracia ni al liberalismo que impera en Occidente, pero que sin embargo China poco a poco va imponiendo su economía y a través de la economía también su cultura. Entonces, Europa, ¿cómo ve de alguna manera la importancia que está teniendo China con una economía muy fuerte, pero que culturalmente y socialmente muy distinta a Occidente, pero también la fuerza que está tomando Rusia y la democracia de Putin, que no es una democracia liberal, de hecho muchos la denominan democracia iliberal. Entonces, estas dos fuerzas que están muy próximas a Europa y Estados Unidos cada vez más debilitado en sus influencias culturales, lo vimos un poco en el manejo de la pandemia, pero también en el conflicto con Siria, que la hegemonía que tenía Estados Unidos se ha visto debilitada frente a estos otros dos gigantes. ¿Cómo afecta hoy día esto a Europa y cómo lo ven hacia adelante? Sí, bueno, ahí hay muchas cuestiones, hay varias cuestiones importantes. Empezando por lo de China. China se adhirió a la Organización Mundial del Comercio en el año 2000. La adhesión de China fue muy complicada, porque ya quiso entrar en el GATT, en el antiguo GATT. Pero bueno, lo cierto es que después de varias peripecias y ya cuando China tenía un desarrollo importante, solicita la adhesión de una forma firme a la Organización Mundial del Comercio y China entra en la organización. Me imagino que los negociadores, tanto europeos como americanos, ya deberían conocer por dónde iba la economía china. No solamente lo que ya era en el año 2000, sino lo que iba a ser. Y cuando se crea el grupo de los 20, evidentemente ahí está China, no podía ser de otra manera. Y ahí está la India, pero también está Sudáfrica, y también está Argentina y Brasil por América Latina más México. Por lo tanto, el G20 hoy día tiene más del 90% del comercio internacional. Por lo tanto, estamos hablando solo de 20 países. Claro, China, a partir del año 2000, ¿qué ha ocurrido? Que unos años después, la Unión Europea tiene que pedir, más o menos, invocar las cláusulas de salvaguardia en materia textil. No podía competir con la producción china. Esto lo digo como una especie de ejemplo de que la Unión Europea y los Estados Unidos en su momento, los dos, con tendencias liberales desde el punto de vista económico, deberían haber vislumbrado el poderío chino y también su propio sistema político. Porque como tú has señalado, China no son solamente las empresas chinas. Las empresas chinas actúan evidentemente bajo las directrices de un régimen que precisamente no se le considera como democrático y que marca las pautas a seguir. Y esas pautas a seguir son de firmeza o una cierta solidez, que ha desarrollado mucho a China, porque hace 10 años todavía se oían frases como China tendrá que hacer frente a una revolución interior porque hay 600 millones o 700 millones de pobres. Bueno, sí, lo sabía, pero claro, también había 100 millones de chinos ricos, que poco a poco se fue ampliando, que eran los mejores turistas en los países europeos, que empezaron a venir a Suiza
y las marcas de relojes caros estaban casi destinados en una ciudad como Lucerna a los turistas chinos, más que a los indios. Y China es hoy día la segunda o la primera potencia económica del mundo, según las estadísticas que se examinen, ¿no? Por lo tanto, entre unos países de ideología liberal a nivel económico, como la Unión Europea y Estados Unidos, entró dentro un sistema económico-político que no tiene la tradición liberal ni lo es en el momento actual. De ahí que sus inversiones en muchos países estén dando ahora pie a ciertas críticas, como que las ayudas que dan los chinos a los países africanos para infraestructuras son hechas no solamente por empresas chinas, sino también por trabajadores chinos, y también se alude un poco a esto, a una cierta conquista financiera de China en el ámbito latinoamericano. Pero yo creo que esto sí que se podía haber vislumbrado a la hora de que entrar y aceptar China en la OMC, y se le hubiera podido exigir algo más, por lo menos a nivel político. Si le hubiera exigido algo más a nivel político, evidentemente China no hubiera podido entrar, pero para eso no está la OMC. La Organización Mundial del Comercio, la cuestión del sistema democrático, del respeto a los derechos humanos, pues no está dentro de su agenda. Por lo tanto, yo creo que hay una apreciación importante de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ahora que tenemos... Profesor Bermejo, ¿sí? Profesor, es cierto lo que usted plantea de la OMC, pero no hay que olvidar que la OMC sí visualizó el tema del dumping laboral, el aprovechamiento y no pago de los derechos de propiedad, y además aprovechó que los industriales y los inversionistas europeos y norteamericanos colocaron sus sistemas o líneas de producción en China, aprovechando eso mismo. Entonces, yo creo que hay un trasfondo que es político, que no se ve. Sin embargo, en los hechos creo que es fácil trasuntarlo, puesto que el beneficio para los inversionistas y para quienes controlaban en ese momento los poderes en la OMC tenían directa relación con sus principales agentes económicos produciendo en China. No solo en China, pero también en Oriente en general. Sí, en la India. Bueno, es lo que se ha llamado la deslocalización. Sí. La deslocalización, que no era un fenómeno nuevo. Esto ya lo hemos tenido también en Europa. Es decir, las cosas a nivel económico se repiten, ¿no? La Volkswagen produciendo en España, comprando empresas, ¿por qué? Porque los costes laborales, etcétera, etcétera. Pero el dumping social no está, el dumping social, la cuestión laboral no está recogida en el acuerdo de la OMC. Sí, correcto. Por lo tanto, se les podría haber achacado otras cuestiones. Oiga, ¿por qué ustedes no mejoran un poco la cuestión social? Porque esto va a favorecer incluso su desarrollo. Pero claro, esto no es cuestión de la OMC. Eso es cierto. Eso es cuestión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o del Consejo Económico y Social de la ONU. Y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues ustedes saben muy bien que no se condena ni a Irán, ni a Venezuela, ni a China, ni a algunos que otros países. Y siempre salen más o menos condenados los mismos, algunos de los cuales son los que respetan mejor los derechos humanos. Pues este es un dilema que tenemos. Con China también se ha planteado en esos términos, pero la OMC se ha considerado un poco, yo diría, como con poco poder para poder actuar, salvo cuando se iba al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, al órgano de solución de diferencias, y se detecta la violación de algunos artículos de la OMC o de los acuerdos de la OMC que China ha firmado, que están en vigor, pero claro, esos acuerdos, la mayoría de ellos son todos económicos. Y la prueba es también que en materia medioambiental se tuvo que crear después de la OMC el Comité sobre el Medio Ambiente porque el propio tratado tampoco lo reconocía. Pero yo creo que el error que cometió en ese momento Estados Unidos y la Unión Europea fue quizá el no exigir a China, al Estado chino,
que las empresas chinas deberían estar dirigidas por un sistema jurídico más liberal y que no actuaran según las directrices de un régimen político como es el de China. Y yo creo que ahí es donde han tropezado considerablemente. Y luego habéis mencionado también el tema de Rusia. Pero claro, el tema de Rusia también es otro ejemplo de no saber perfilar, en el ámbito europeo concretamente, qué es Rusia. Y esto se ha hablado mucho aquí en la Unión Europea, hay muchos estudios, artículos de diferente tipo, según el cual Occidente, y ahí entramos ya Estados Unidos, Europa, e incluso Occidente, los países latinoamericanos, pero bueno, los países latinoamericanos en el ámbito comercio menos, quisieron aprovecharse de Rusia en sus momentos difíciles, que fue la década de los 90 a 2000, del año 1990 a 2000. Y esto yo creo que es cierto. Yo voy a publicar un pequeño librito ahora en una editorial de España, Tirán Leblanc, sobre Rusia en la OMC. Y a partir entre el año 1990 y 2000 se ve cómo precisamente hay unas determinadas políticas por parte de los países occidentales de que Rusia se arrodillara. Y claro, eso es desconocer un poco también la historia rusa. Rusia es una gran potencia, es el país que tiene más superficie de todo el mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, que tiene a China al lado y que juega un papel ahora en la llamada Ruta de la Seda, también con Rusia, a la que quieren integrar de una forma directa o indirecta, por lo menos en parte, a la India. Y claro, ahí tenemos lo que se llama hoy día el bloque del Pacífico, que ahora hay otro término más moderno y yo creo que recalca mejor la situación económica comercial, que es Índico y Pacífico, porque ahí está la India. Y la India es otra gran potencia a nivel económico, no tiene el poder de China por el momento, pero ahí está. Y claro, si miramos India, China y Rusia haciendo acuerdos de una determinada índole, comerciales, económicos o militares, el mundo tiene que cambiar. Ya no es los Estados Unidos, ya no es la OTAN, sino ya es un bloque de países, estos tres, que si añadimos Brasil, etcétera, etcétera, pues claro, tienen la mitad de la población mundial o más de la mitad de la población mundial. Profesor Bermejo, estamos completando el primer ciclo de este programa, vamos a completar 45 minutos. A mí me gustaría cerrar este ciclo, esta primera parte de esta conversación, con una mirada hacia América Latina. En la segunda parte podemos profundizar. ¿Cómo ve América Latina y particularmente a Chile en el concierto de este análisis que se ha hecho en relación a la economía y en relación obviamente a los efectos políticos que esto tiene? Yo tengo la impresión de que en el mundo de hoy la economía ha sido el pilar central del proceso de desarrollo del mundo, colocando bajo su tutela a la política. Y yo creo que ese es un fenómeno que tiene que revertirse para poder entender mejor esta misma conversación que estamos sosteniendo hoy día. Sí, yo creo que tiene usted toda la razón. Es decir, el mundo se ha centrado mucho más en lo económico que en lo político o en lo social. Y hoy tenemos el problema que tenemos. Pero hablando de Chile, precisamente, bueno, ya saben ustedes que Chile es conocido en Europa como uno de los países que ha tenido casi siempre un sistema democrático, que ha funcionado, muy aferrado a una economía de mercado y sobre todo también muy aferrado concretamente a los acuerdos bilaterales de comercio, de libre comercio con los países. En América es el país que tiene más acuerdos bilaterales de comercio y ha sido uno de los primeros en firmar con Canadá, incluso con la Unión Europea. Esto ha sido una política constante de Chile. Por lo tanto, Chile sí que ha practicado esa política liberal comercial, yo creo que pensando también en que le favorecía.
Porque bueno, Chile, un país que tiene solamente costa al Pacífico, llegan ustedes al final y ahí ya encuentran Argentina, etcétera, etcétera, con los problemas que han tenido, pero bueno, ha sido siempre un país que ha sostenido el libre comercio y como tal se ha aferrado a ese libre comercio. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, Chile puede ser considerado como un ejemplo, a pesar de estar donde está y en su momento muy alejado de los mercados internacionales, que esto es un gran logro, y a pesar de ser un pequeño país, porque si recuerdo bien, tienen ustedes aproximadamente 17 millones de habitantes, o 18, por ahí anda la cosa, pero no es comparable ya con otros países latinoamericanos, como puede ser Brasil, México, Colombia o Argentina, el país vecino que tienen ustedes al lado y que está en una crisis económica bastante aguda, pero que ya no es de ahora, porque ya saben ustedes que el Club de París se creó en el 55, si no recuerdo mal, o en el año 1950, precisamente a causa de la deuda argentina. Yo siempre decía, cuando daba alguna conferencia sobre el sistema monetario internacional y sobre la deuda, que Argentina desde entonces no ha salido nunca del Club de París, porque ha estado siempre ha estado renegociando deudas. Y luego, antes han hablado ustedes o hemos comentado alguna cuestión en relación con el control de los gastos de los países más o menos más despilfarradores. Y el caso lo teníamos también en Brasil, pero también en Argentina, que contrataban deuda internacional, y esto ya se vio en la crisis de la deuda de los años 80 y casi a principios de los 90, para pagar las pensiones. Este era el caso de Brasil, que utilizaron deuda contraída a nivel internacional, ayuda dada por el Fondo Monetario Internacional, no para invertir en bienes de producción y desarrollar la economía, sino pura y simplemente para pagar las pensiones. Entonces ahí tenemos pues facetas que ha ocurrido en varios países, que esto no ha ocurrido tanto en Chile, o por lo menos que yo sepa, no ha ocurrido en Chile, porque en su momento los fondos de pensiones de Chile tenían una gran reputación internacional, que eran fondos privados y además bastante bien gestionados, aunque bueno, últimamente también tuvieron alguna pequeña dificultad. Pero Chile sigue teniendo esa buena reputación a nivel internacional, a nivel económico y también político, de un país serio, que cumple sus acuerdos, que es un país también riguroso, aunque tienen ustedes también un problema de diferencias importantes en las clases sociales. A nivel político, pues tienen ustedes en Chile una resistencia un poco ya arcaica de ir contra los sistemas democráticos de ideología un poco más liberal. Yo creo que esto se ha visto también últimamente en Chile y es algo que no es nuevo, que esto ya data de los años 70, que ya conocimos en su momento, pero que lo tienen ustedes ahí y yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene en el momento actual Chile. Gracias, profesor Bermejo. Yo creo que este es un tema que lo vamos a seguir analizando en la segunda parte de nuestro programa. Le agradezco su participación y lo dejo cordialmente invitado a una segunda conversación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver si Cristian corta o no sé. Ahí viene.